Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestra lectura bíblica. Estamos leyendo el libro de Juan y en este nuevo video vamos a ver el capítulo 1, versículos del 35 al 51. Recordemos que en el video anterior estuvimos viendo el testimonio de Juan el Bautista y ahora continuamos con este nuevo video y aquí terminaría el capítulo 1. Luego vamos a continuar ya con el capítulo 2 y así sucesivamente. Así que dispón tu corazón, abre tu corazón en este momento para poder recibir lo que Dios tiene para hablarte, para poder entender. Haz una oración, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te ayude a entender lo que Dios quiere hablarte a través de su palabra. Si no has visto los videos anteriores, yo te animo a que puedas ver los videos anteriores de esta lectura del libro de Juan. Hay videos de la introducción, de la primera parte del capítulo 1. Y bueno, para que te puedas situar y para que puedas continuar con este nuevo video. Así que vamos a empezar con nuestra lectura. Leemos el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Allí, ¿qué quiere decir ahí? ¿A dónde se refiere? Pues vayamos al versículo 28, que dice: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando dice allí, se refiere que estaban allí en Betania. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron, tengo aquí encerrado oyeron, ahora vamos a ver por qué, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y Jesús les dijo: vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Aquí podemos ver que se quedaron largamente, unas largas horas hablando con él. Y vamos a hablar un poquito hasta aquí de lo que podemos entender y aprender. Dice: los dos discípulos le oyeron. Oyeron quiere decir que solamente con escuchar que Juan hablaba del maestro, del Cordero de Dios, a ellos eso les llamó la atención. Le oyeron y entonces siguieron a Jesús. Así que recordemos que aquí podemos aplicar a nuestra vida que según como las personas nos oigan hablar, oigan cómo nosotros hablamos de Jesús, vean nuestro testimonio, con solamente oírnos, eso puede ser un canal, eso puede ser una vía para que las personas puedan seguir a Jesús. Aquí podemos ver también cómo Juan nos muestra a Jesús cruzando con la gente común y corriente en el transcurso de sus vidas diarias. Jesús estaba allí y caminaba entre ellos como uno más. Esto también nos hace ver la humanidad de Jesús, que Jesús estuvo en esta tierra como uno de nosotros. Vayamos al comentario y dice: la repetición del título El Cordero de Dios por el Bautista impulsó a los dos discípulos suyos a investigar más sobre aquel individuo señalado con tanta insistencia. ¿Por qué dice esto? Porque recordemos que ya Juan se había referido a Jesús aquí en el versículo 29 como el Cordero de Dios. Dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan se vuelve a referir de la misma manera. Así que ellos habrán dicho: que tanto lo repite, ¿no? ¿Por qué con tanta insistencia? Eso atrajo la atención de sus discípulos y decidieron entonces, algo se despertó en ellos, algo sucedió en sus vidas que decidieron seguir a Jesús. Así que ellos quisieron investigar más sobre aquel individuo señalado con tanta insistencia. Esto fue precisamente la intención de Juan. Todo su ministerio estaba orientado a preparar el camino para el Cristo, para que cuando llegara su pueblo le pudiera reconocer. Ese era el cometido de Juan, preparar el camino para el Señor, para que su pueblo estuviera preparado y pudieran conocerle. Así debe ser el anhelo de todo seguidor de Cristo. Nosotros como seguidores de Cristo debemos ser esas personas que llevan a otros a conocer a Jesús. Y en especial los predicadores de la palabra de Dios, dirigir a otros hacia Cristo y minimizar todo protagonismo personal. Aquí aprendemos una vez más que si nosotros estamos hablando de Dios, si estamos predicando su palabra, si estamos dándolo a conocer a otras personas, se trata de Dios y no de nosotros mismos. Debemos apartarnos nosotros y darle la cabida a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, que son los verdaderos protagonistas de la historia.
Aquí vemos el comentario también que dice, al ver Jesús, los dos hombres que le seguían, les preguntó qué era lo que buscaban. Dándole un título de gran respeto, ellos dijeron rabí o maestro. Le preguntaron por el lugar en donde se estaba hospedando, dando a entender que le gustaría tener una conversación tranquila con él. En el versículo 38, vemos, ante aquel interés, Jesús no dudó en invitarles a acompañarlo hasta la casa donde se hospedaba. Aquí podemos ver que en ellos se despertó una curiosidad. Ellos no solamente dijeron, vamos a seguirle, sino que le preguntaron, rabí, ¿a dónde te hospedas? Como diciendo, queremos ir contigo, queremos ir a tu casa. Y eso Jesús lo vio y no lo pasó por alto, no lo dejó así como desapercibido, sino que miró la inquietud de ellos y les dijo dónde se hospedaba. Así que en esta primera parte podemos ver que por solamente oír las personas pueden seguir a Jesús. También podemos ver cómo ellos se interesaron en Jesús y decidieron pasar tiempo con él. Y ellos se llevaron un gran premio porque Jesús les dijo, vengan y vean. Ustedes imagínense ir con Jesús al lugar donde él se está hospedando y quedarse largas horas ahí hablando con él, conociéndolo, pasando tiempo con él. Y eso fue lo que hicieron ellos, estos discípulos. Fueron inteligentes y decidieron seguir a Jesús y no solamente conformarse con eso, sino que pasar horas en el lugar donde Jesús se hospedaba. Continuamos. Versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Aquí en el comentario de la Biblia dice, los términos Mesías en hebreo y Cristo en griego significan ungido. Entonces Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí en el comentario, Cefas es una palabra aramea que significa roca. En la Biblia, Dios frecuentemente cambia los nombres de las personas para indicar que tenían un llamado especial. Vamos a ver aquí en el comentario la convicción de Andrés, los versículos del 40 al 42, que es lo que acabamos de leer. La secuela de aquel contacto directo con Jesús fue sumamente significativa. Cuando Andrés, se fueron con Jesús, que le preguntaron, Rabí, ¿a dónde te hospedas? ¿No? Esas horas que pasaron con él fue sumamente significativa. Con su corazón rebosante de entusiasmo y alegría, Andrés no tardó en buscar a su hermano Simón, comunicarle su convicción de que había conocido personalmente al Mesías. Ustedes imagínense, Andrés estaría feliz y lo que hizo fue no quedarse con ese encuentro, no solamente quedarse con esa información o con lo que había vivido, sino que él decidió contarlo y fue a contárselo a su hermano. Y lo invitó a comprobar esta realidad por sí mismo, llevándolo a donde estaba Jesús. Hizo las presentaciones de rigor, supongo que le habrá dicho, Simón, mira, yo te presento a Jesús, y Jesús, este es mi hermano. Examinando a Simón, con su mirada penetrante, Jesús le saludó y le dio enseguida un mote que llegaría a ser universalmente conocido. Tú serás llamado Cefas, que también lo acabamos de leer, y el significado, y que en la Biblia Jesús normalmente cambiaba el nombre de las personas como en señal de que iban a tener un llamado muy especial. Una palabra aramea que traducida al griego quiere decir Petros, una piedra. Aquí vamos a ver la enseñanza de esta parte que acabamos de leer. Dice el comentario, este contacto que Andrés, Pedro y probablemente Juan tuvieron con Jesús en Betania, al otro lado del Jordán, explica la reacción inmediata que tuvieron cuando posteriormente en Galilea Jesús los llamó oficialmente a formar parte del grupo de discípulos suyos. Andrés tuvo mucho menos protagonismo que su hermano en los relatos contenidos a los 4 evangelios, pero nos proporciona en este pasaje un modelo claro de lo que significa ser un discípulo comprometido de Jesucristo. Con su compañero, primero escuchó con atención las buenas noticias acerca del Cordero de Dios. Impactado por el mensaje de Juan, tomó la decisión de seguir a Jesús.
Pero no le siguió de lejos, sino que buscó el contacto cercano con él y se quedó con él durante horas. Eso es lo que acabamos de ver cuando le dijeron, Rabí, ¿a dónde te hospedas? ¿No? Ellos se quedaron con él durante horas, disfrutando de su comunión y seguramente escuchando las enseñanzas de Jesús. Con el corazón lleno por aquella experiencia, quiso compartir con otras personas enseguida sus convicciones acerca de Jesús. Y por eso, y por medio de su testimonio personal, llevó a su hermano Pedro a conocer también al Salvador. Esto es una gran enseñanza para nosotros hoy en día. Esta acción de llevar a otros a Jesús fue algo que repitió en otras ocasiones. Es verdad que a Andrés siempre lo vemos llevando a alguien más a Jesús. Los que de igual manera hemos tenido el privilegio de experimentar la gracia de Dios y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, estamos llamados también a llevar a otras personas al Salvador, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, qué precioso. Este es nuestro gran cometido como hijos de Dios, como cristianos, llevar a otros a Jesús. Andrés fue, buscó a su hermano y su hermano tuvo un gran propósito en aquel tiempo y hoy en día para nuestras vidas. Así que tú no sabes el propósito, lo que puede significar que tú no te calles las buenas nuevas de salvación, que tú lleves a otras personas a Cristo. Tú no sabes si eso les puede cambiar la vida, sí, que seguramente será así, porque venir a Cristo y aceptar a Jesús en nuestro corazón nos cambia la vida, nos transforma. Y tú no sabes a quién puedes bendecir con tu testimonio y con tu evangelismo. ¿A quién puedes bendecir? Tú puedes salvar, puedes ser el canal para que muchas personas se salven, para que familias sean transformadas, para que familias sean unidas, familias que quizás no están unidas, puedan ser unidas y puedan experimentar algo nuevo y diferente en sus vidas. Así que no debemos callarnos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y ser como Andrés, que inmediatamente él fue a buscar a otra persona, a su hermano. Él fue una bendición para su hermano. Tú puedes ser una gran bendición para tu familia. Y lo llevó a Cristo. Continuamos, Felipe y Natanael. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Recordemos los dos que están aquí, que acabamos de hablar de ellos. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, al hijo de José. Aquí vemos cómo Felipe se refiere al hijo de José de una forma normal, de una forma común, digamos. En aquel tiempo era muy usual que las personas se refirieran a alguien utilizando el nombre del padre. Y aquí vemos cómo en la línea terrenal de Jesús, José es su padre. Así que le dice, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Entonces Felipe le dijo, ven y ve. Vayamos al comentario, aquí vemos la contestación de Felipe en los versículos del 43 al 45. Al iniciar su regreso a Galilea, Jesús contactó con Felipe y le invitó a seguirle, lo cual hizo sin demora. Podemos ver que le dijo, esto es increíble, le dijo, sígueme, y Felipe inmediatamente le siguió. Aquí también podemos ver cómo nuestro ejemplo influye e influencia a otros. En este caso, Felipe hace lo mismo que hizo Andrés. Invita a otra persona a conocer a Jesús. La curiosidad de Natanael, al saber que Jesús procedía de Nazaret, Natanael, aséptico, lanzó una pregunta retórica. ¿Era posible que algo bueno pudiera salir de Nazaret? No sabemos las razones de sus prejuicios contra el pueblo donde vivía la familia de Jesús, aunque lo cierto es que era más bien una aldea sin gran importancia. Pero Felipe respondió de la mejor forma posible, con mucha sabiduría, y no se entretuvo en discusiones verbales, sino que le invitó a ir a comprobarlo por sí mismo. Esto nos da una gran enseñanza también, no entrar en discusiones absurdas cuando alguien se refiere mal de Dios o cuando habla mal de Jesús o en estas cosas, ¿no?, que a veces nos pasan.
no debemos entretenernos en eso, sino que invitarles a que lo comprueben por ellos mismos. Y eso fue lo que hizo Felipe con Natanael. Aquí podemos ver que la forma de ser de Natanael podría ser como una persona honesta y sincera, ¿no? Quizá él tenía sus prejuicios acerca de Jesús y de la ciudad de donde Jesús venía. Pero qué bonito es cómo Felipe no entra en esas discusiones, sino que dice: ok, está bien, tú piensa como quieras, pero yo te invito a que vengas conmigo y que lo veas, que lo compruebes tú mismo. Y vamos a ver lo que sucedió a continuación. Continuamos, vamos a volver a leer el 46. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo: ahí tienen un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí vamos a ver el comentario del versículo. Dice: te vi. Jesús manifiesta un conocimiento sobrenatural que confirma su identidad como el Mesías. La higuera suele ser un símbolo de Israel. Jesús ve a Natanael como un judío honesto. Y cuando Natanael escucha esto, comprueba automáticamente que ¿cómo va a saber Jesús que yo estaba bajo la higuera? ¿Cómo me pudo haber visto? Vamos a continuar leyendo, ¿no? Dice: Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Bueno, esto ya lo leímos. Vamos por aquí. 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Acordémonos, una persona incrédula, una persona escéptica, una persona que tenía prejuicios, le dice a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 51. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Veamos el comentario. Jesús veía a aquel hombre, veía a Natanael, un verdadero israelita, sincero e íntegro. Sorprendido por aquella descripción, Natanael le preguntó cómo era posible que dijera aquello si era la primera vez que se habían encontrado. ¿De dónde tenía el conocimiento para poder hablar de forma tan segura? Estaba Natanael sorprendido, ¿no? Jesús le había visto cuando estaba bajo la higuera. Nosotros somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús y no tenemos ni la más mínima idea, creo yo, hasta el día de hoy, de lo que podemos lograr en Cristo Jesús, lo que podemos ver, lo que nos puede mostrar. Dice: ¿crees porque te dije que te vi? Mayores cosas verás, mayores cosas verán tus ojos. Y esa es la fe que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, como discípulos de Él, tenemos que tener siempre en cuenta y tener presente, que mayores cosas veremos. Los siguientes capítulos que vamos a ver en adelante en este libro nos ofrecen la oportunidad de ver las mismas maravillas que presenció Natanael y que nosotros hoy en día, como discípulos de Jesús, podemos ver y podemos presenciar. Nosotros creemos en un Dios de milagros, en un Dios de prodigios, en un Dios que es real, en un Dios que es verdadero, en un Dios que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. Así que es hermoso saber que como discípulos de Jesús vamos a ver esas cosas que Él ha prometido y que seguramente ya estamos viendo. Yo sé que hemos visto la mano de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, pero hay mucho más de Él. Hay mucho más en lo que debemos continuar profundizando para poder tener esos encuentros cara a cara con Dios, para poder ver esas mayores cosas de las que hemos visto hasta ahora, que las podamos ver en todas las áreas de nuestra vida. Así que nos despedimos de este video y de esta hermosa enseñanza. Vamos a leer una vez más esta hermosa declaración de Jesús. Cuando le dice: Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas, hermanos, nosotros veremos.
Así que te animo a que puedas continuar, que podamos continuar pasando tiempo con nuestro Dios, escudriñando su palabra, porque realmente es aquí donde encontramos todo lo que el Señor dejó escrito para nosotros y que hoy en día son una realidad y se vuelven una realidad y aplican completamente de la misma manera. Quizá los tiempos cambian, pero el contenido de este libro aplica al 100% hoy en día en nuestras vidas. Y esto es lo que nos va a hacer conocer a Dios y transformar nuestras vidas. Así que gracias por haber llegado hasta aquí en este video. Yo te animo a que si quieres volver a leer todo el capítulo junto, todo completo, puedas también subrayar las partes que te gustan, que te llamaron la atención, puedas indagar un poquito más. Y sé que vamos a seguir aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Como siempre te animo a que le puedas dar me gusta al video, que puedas dejar tu comentario, que lo puedas compartir con otros. Y en el próximo video ya vamos a entrar en el capítulo 2. Como les dije también anteriormente, les dije que íbamos a entrar aquí en el primer milagro de Jesús, la boda de Canaán. Y esto se pone cada vez más interesante. Créanme que es simplemente maravilloso. Vamos a estar también viendo estas referencias que también están aquí en la Biblia, se las voy a ir leyendo. Y sé que Dios tiene algo grande para enseñarnos. Y también voy a hacer un video corto, te digo para que lo sepas y que cuando lo suba lo puedas ver. Enderecen el camino del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Y qué enseñanza hay aquí para nuestra vida? Así que voy a subir un video que también hablo de esto, enderezar el camino del Señor. Así que muchísimas gracias una vez más. Que Dios te bendiga grandemente.